El Señor los bendiga, queridos amigos, queridos hermanos. Un gozo muy grande poder estar nuevamente conectados a través de este medio para poder bendecir juntos el nombre del Señor. Tendremos este tiempo donde podemos unir nuestras voces para cantar al Señor, para leer la palabra del Señor y que el Señor hable a través de ella en nuestros corazones y que podamos realmente juntos unir nuestras voces también para orar, para clamar al Señor y pedir por tantas necesidades que llegan para que podamos orar y para que podamos estar juntos, realmente unidos, para pedir por aquellos que tienen necesidades. Amén. ¿Cómo están, amados hermanos? Qué gozo volver a encontrarnos y qué bueno un día más poder estar aquí para alabar el nombre del Señor y alabarlo por su gran amor y por su gran misericordia. Porque si nos ponemos a pensar, ¿qué sería de nosotros si Él no nos hubiera alcanzado con su amor? ¿Qué sería de nosotros si no hubiéramos llegado al conocimiento de su palabra? Hoy estamos agradecidos a Dios porque le pudimos conocer, porque contamos con Él para todo lo que necesitamos. Está siempre presto y dispuesto a ayudarnos. Así que todo lo que hagamos va a ser siempre poco por todo lo que Él hizo en favor nuestro. Amén. Vamos ahora a unir nuestras voces para cantar. Antes de ir a la palabra, vamos a alabar y bendecir el nombre del Señor. Dios, bienvenido a este lugar y en nuestro corazón venías tu voluntad. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrasador. Ven y muévete otra vez. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Ante tu gloria y majestad, sabemos que estás para darnos libertad. Entrónate en nuestra adoración, Asombroso tú eres Señor, con tu presencia llénanos. Espíritu, Avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios.
reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza. Oh gran Dios, muévete aquí. Tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza. Oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre. Tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza. Oh gran Dios, oh gran Dios. Cielo cerrado se abre. Tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza. Oh gran Dios, oh gran Dios. Te alabamos, Señor. Digno eres. Vamos a leer la palabra del Señor en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, los versos del 11 hasta el 17. Dice así la palabra del Señor. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que ahora viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Un hermoso pasaje. El apóstol Pablo explica lo que lo motiva a ser tan consagrado al Señor y defiende su ministerio refutando a los enemigos que estaban en su contra. Generalmente en las cartas que escribe Pablo, siempre Pablo inclusive le habla a un imaginario oponente, ¿no? Las controversias y cosas que a veces se daban en relación a lo que él predicaba o enseñaba. En el verso 11, el primer verso, dice, conociendo pues el temor del Señor. La palabra pues, dice, conecta este versículo con lo que viene diciendo anteriormente sobre el tener que comparecer ante el tribunal de Cristo, lo cual produce cierto temor en el corazón, y mucho más si pensamos en el juicio final. En el libro de los Hechos, capítulo 24, verso 25, dice lo siguiente: pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix, que era el procurador romano de Judea y Samaria, se espantó, es decir, tuvo como temor, tuvo como miedo al escuchar estas palabras. Pablo en su tiempo persuadió a muchos predicando la palabra del Señor. El primer texto dice que a Dios en el primer versículo, el temor del Señor
y persuadimos a los hombres. Él había persuadido a muchos, ya sea a través de su mensaje, como también la capacidad de persuadir al leer sus cartas inspiradas, que seguramente después de haber visitado los lugares y en muchos casos haber comenzado la obra misionera en muchos de esos lugares, luego les escribía las cartas, las epístolas, para poder realmente hablarles acerca de cómo debían seguir en su vida cristiana. Es muy importante observar cómo Pablo persuadió a los hombres a obedecer al Evangelio de Jesucristo. Y luego cómo persuadió a la iglesia, es decir, a los que ya se habían convertido, a permanecer fieles al Señor, al ser perseverantes en el camino del Señor. Según lo expresa este texto, los ministros del Evangelio, quienes predican la palabra del Señor, deben conocer el temor de Dios y de esa manera persuadir a los demás. No podemos predicar o hablar acerca de lo que no hemos experimentado o lo que no hemos vivido. El mensaje debe incluir todos los aspectos del Evangelio, poniendo énfasis sobre el amor y la misericordia del Señor, la vida, la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, como también señalar las consecuencias del pecado y el arrepentimiento genuino para obtener el perdón de Dios. El mensaje no debe ser solo un mensaje de condenación o de amenaza en relación con el juicio de Dios, sino que el mensaje que predicamos debe motivar, debe ser un mensaje que lleve a la persona a la esperanza, a saber que realmente Dios tiene algo maravilloso preparado, que es la salvación, que es la herencia eterna en los cielos. En el versículo 12 dice Pablo: no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Hay varias cosas que podemos observar en este versículo y en el contexto de esta carta en relación al tema de la recomendación. Dice Pablo en primera instancia que él tuvo opositores en Corinto, a quienes les estaba escribiendo. Decían ser siervos de Dios y decían ser apóstoles de Cristo, pero en realidad no lo eran. En esta misma carta, en el capítulo 11, verso 13, Pablo dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Se jactaban de sus antecedentes judaicos. También Pablo habla acerca de esto cuando escribe en esta misma carta, en los versículos 22 y 23 del capítulo 11, y dice: ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, dice Pablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Qué importante la referencia a la que hace Pablo aquí. Estos falsos maestros y estos que decían ser apóstoles muchas veces presentaban a otro Cristo o a otro espíritu o hablaban de otro evangelio. Pablo lo dice cuando le escribe allí en el capítulo 11 de esta carta, en el versículo 4, y les dice: porque si alguno viene predicando a otro Jesús, dice que el que os he predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, que es el Espíritu Santo, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Amén. Está aquí Pablo haciendo como una especie de reproche, ¿no? Pero fíjense cuáles eran las situaciones que estaban ocurriendo en aquel entonces. Algo importante, que ellos negaban la autoridad de Pablo como apóstol.
trataban en lo posible de realmente descartar a Pablo como un apóstol del Señor. Por ese motivo Pablo expone las credenciales, yo diría, sobrenaturales, basadas en la manifestación del poder de Dios. Cuando escribe allí en la segunda carta, en el capítulo 12, versículo 12, dice: con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Dios hacía muchos milagros, como dice la palabra del Señor, por mano del apóstol Pablo. Y realmente era muy grande la obra que Dios hacía a través de su vida. Por otro lado, decían que sus cartas eran muy fuertes, pero que su presencia corporal era débil. Pablo lo dice allí en esta misma carta, en el capítulo 10, versículo 10. Dice: porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, es decir, fuertes en el contenido de exhortación y amonestación de la palabra, ¿no? Más la presencia corporal débil y la palabra menospreciable, decían ellos. A lo que Pablo responde en los versículos 5 y 6 del mismo capítulo 11 de esta carta: pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Qué importante, ¿no? El hecho de poder realmente ver cuál era el entorno en el que Pablo a veces tenía que llevar adelante el mensaje del Evangelio. Lo importante era, como dice el final del versículo 11, a Dios le es manifiesto lo que somos, y esperaba Pablo que también lo sea a vuestras conciencias, que ellos pudieran aceptar, ver el testimonio de Dios, de que realmente era un verdadero ministro de Dios enviado por el Señor, y que realmente esto también pudiera estar atestiguado en sus conciencias. En el capítulo 3 de esta carta, Pablo dice que su competencia en el ministerio proviene de Dios. Si bien muchos buscaban descalificarlo, él dice que él era un ministro, pero la competencia en ese ministerio provenía de Dios mismo. En el capítulo 3 dice, versículos 4 y 6, y tal confianza que tenemos mediante Cristo para con Dios, que no somos competentes por nosotros mismos para hacer algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Luego en el capítulo 4, en los versículos 1 y 2, dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Qué importante, ¿no? Que realmente Pablo estaba como mostrando esta situación que era real, pero que realmente tenía tanta importancia esto, porque muchos de los que habían recibido la palabra del Señor en los distintos lugares, y en Corinto, donde Pablo envía esta carta, estaban como realmente siendo molestados por aquellos que desautorizaban la palabra del apóstol. En el capítulo 6 de esta misma carta dice, en el versículo 4, dice: nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. O sea, había tenido que padecer bastante Pablo para poder realmente cumplir con su ministerio, que era el que el Señor le había otorgado. En el versículo 12 dice: os damos ocasión de gloriaros por nosotros. Pablo no quería agradar a los hombres. Le dice a los Gálatas, cuando le escribe a las iglesias de Galacia, pues ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? No,
pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Él no pretendía congraciarse con las personas o agradar a las personas. Tampoco buscaba la gloria de los hombres. Jesús había dado el ejemplo en esto, ¿no? Él había dicho allí, cuando leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 41, gloria de los hombres no recibo. Y ahora Pablo está diciendo esto. En el capítulo 10, versos 17 y 18, mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. No obstante todo esto, tuvo que defenderse para poder resguardar el evangelio que predicaba. Lo que no aceptaban los enemigos, los opositores de Pablo, era la verdad que él estaba predicando, y esto era lo más importante. En el versículo 13 dice el apóstol Pablo, porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Parece que los opositores de Pablo decían que estaba loco. No es de extrañar. Piensen que también a Jesús, aún su propia familia, lo consideró loco. Cuando leemos ahí en Marcos capítulo 3, verso 21, dice el Evangelio, cuando lo oyeron los suyos, su familia, a Jesús, que era lo que Jesús estaba haciendo, que era predicar el Evangelio, vinieron para aprenderle porque decían, está fuera de sí, está loco. Y ahora a Pablo también, en el capítulo 26 del libro de los Hechos, que relata el ministerio de Pablo, versículos 24 y 25, dice algo interesante, porque a Pablo también lo tenían por loco. Diciendo él estas cosas en su defensa, es decir, en defensa propia por la prédica del Evangelio, Festo, que era sucesor de Félix como procurador de Judea, a gran voz dijo, estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Fíjese, ¿no? Evidentemente pensaban que estaba loco, que estaba fuera de sí. Muchas veces la gente del mundo, los que no están en el camino de Dios, piensan que los cristianos fieles, consagrados al Señor, están locos. O tal vez dicen que son fanáticos y tantas otras cosas. Pero es porque no entienden la conducta de los que sinceramente creen en Dios y quieren vivir de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a su palabra. Qué importante es que podamos reconocer esto. En los versículos 14 y 15 Pablo dice algo que es muy importante. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El amor de Cristo nos constriñe. Si los corintios querían entender cuáles eran las fuerzas que movían o impulsaban a Pablo, bueno, aquí está la respuesta. Esta es la explicación de la gran dedicación a su ministerio, el amor de Cristo. Esto era lo importante. Dice el texto que el amor de Cristo nos constriñe, nos aprieta, nos sostiene firmemente al pensar esto, que uno murió por todos. Por consiguiente, todos murieron. El amor de Cristo se reveló en todo su poder cuando Cristo, el uno que menciona aquí, murió por todos. Es este por que puede significar una entrega en favor de, porque en definitiva Él se entregó o entregó su vida en favor de los hombres y para la salvación de los hombres. Y también puede significar ese por una sustitución, en el sentido de que murió en lugar de, en este caso de aquellos que merecían la muerte. Así Pablo dice de Cristo
que muriendo en la cruz llevó sobre sí los pecados de los hombres culpables por haber transgredido la ley de Dios. Cristo dice, nos ha rescatado de la maldición de la ley, haciéndose Él mismo maldición por nosotros. Ya que Cristo murió por todos y en lugar de todos han muerto. Cristo en la cruz los encerró a todos en sí mismo y presentó a todos o a todo el género humano allí frente a esa situación. El juicio condenatorio de Dios sobre todos como pecadores perdidos recayó sobre Cristo. En su muerte se cumplió la sentencia sobre todos. Todos los que creemos ahora en Cristo podemos decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Como también dice Pablo, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y el versículo 15 dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así como morimos con Cristo, también resucitamos con Él. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, dice Romanos 6:5, así también lo seremos en la de su resurrección. Y así como resucitamos con Cristo, también vivimos con Él. Dice Romanos 6:8, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Entonces todos aquellos que ahora tienen esta nueva vida, ya no la vivan para sí, sino que ahora ofrezcamos nuestra vida en servicio a aquel que murió y que resucitó por nosotros. Así como Cristo vivió por y para nosotros, eso mismo debemos hacer nosotros los cristianos, vivir por Cristo y vivir para Cristo. Qué maravilloso, ¿no? Que podamos tener este concepto claro y vivir ahora para la gloria del Señor. Una vida ejemplar, la vida ejemplar de Cristo reclama la vida ejemplar de los creyentes, porque ahora le pertenecemos al Señor y ahora somos de Él. Dice la palabra allí en la carta a los Romanos capítulo 14, versos 7 y 8, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí, pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Qué hermosa palabra, ¿no? Somos del Señor. En el versículo 16, Pablo dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Pablo dice que ahora nosotros a nadie conocemos por su condición humana, y aunque hubiéramos conocido a Cristo en su condición puramente humana, ya no lo conocemos así. Para todos los que han muerto en Cristo, la vida anterior ha quedado totalmente atrás, totalmente en el pasado. Por esto ya no podemos juzgar a nadie por su pasado, como tampoco conocer a nadie por su condición humana, es decir, por los pecados pasados, sus relaciones, su origen racial, la posición económica, lo que fuera, su reputación. Realmente todo esto queda atrás y ya no tiene ningún significado. Pablo también dice esto con respecto de Cristo. Los adversarios de Pablo afirmaban que su ministerio apostólico no era válido o era inferior al de los 12 apóstoles que fueron elegidos personalmente por Jesús mientras vivía en la tierra, en tanto que él fue llamado en el camino a Damasco después de la muerte, resurrección y ascensión del Señor. En este sentido, ahora, y teniendo en cuenta que algunos que vivían en ese tiempo habían conocido a Jesús personalmente en la carne, todas las relaciones con el Jesús terreno, con el Jesús en carne, no significaban privilegios ni ventaja alguna. Ahora dice, ya a Cristo no lo conocemos así. Ahora debemos conocer a Cristo resucitado,
que obra por medio de su Espíritu Santo en la vida de la iglesia, porque el Señor dice allí en esta misma segunda carta, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso que podamos tener esto. Por eso que muchos que todavía a lo mejor estarían vivos en ese tiempo en que Pablo estaba escribiendo esto, habían conocido al Señor, pero ya no era tiempo de recordar esa relación con el Señor de esa manera. Ahora tenían que tener una relación espiritual gloriosa por medio del Espíritu Santo, como lo tenemos que tener nosotros como iglesia en este tiempo. En el versículo 17 Pablo habla de una nueva creación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La vieja creación no posee la vida ni la naturaleza divinas, pero sí la nueva creación. Quienes renacieron de Dios, quienes han nacido de nuevo en Cristo, estos poseen la vida y la naturaleza divinas, dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versos 12 y 13, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Una relación espiritual por medio del Espíritu Santo en nuestra vida. El apóstol Pedro también da testimonio de esto, diciendo en su segunda carta, capítulo 1, verso 4, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Por tanto, los creyentes son una nueva creación. En Gálatas 6:15 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, ningún rito, sino una nueva creación, es decir, no según la vieja naturaleza carnal, sino según la nueva naturaleza por medio del Espíritu Santo. Que podamos realmente vivir esta nueva experiencia, de modo que si alguno está en Cristo, ahora es una nueva creación, es una nueva criatura. Ahora hemos nacido del Espíritu para poder realmente vivir en el Espíritu, como dice el mismo apóstol Pablo cuando le escribe a los Romanos en el capítulo 8. Que el Señor nos ayude para que podamos vivir en novedad de vida y que de esta manera podamos ser fieles testigos de su poder y de su gracia para que aquellos que no conocen al Señor puedan acercarse, conocerle y nacer de nuevo. Cuando uno de los fariseos se acercó a Jesús de noche, Nicodemo, para preguntarle seguramente acerca de la salvación, Jesús le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Es necesario que vuelvas a nacer. Y este hombre, aún siendo maestro religioso de Israel, no había comprendido las palabras de Jesús. No había entendido el significado espiritual. Y le dice, pero ¿cómo puede ser que un hombre siendo viejo o grande ya pueda entrar nuevamente en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le dijo, lo que es de la carne, carne es. Pero lo que es del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije que te es necesario nacer de nuevo. Una creación, una vida gloriosa, una vida espiritual, es la que Dios hace en nosotros cuando le conocemos. No es solamente una pequeña diferencia, bueno, ahora tengo otra religión, o pienso de otra manera, o hago alguna otra... No. Hay una creación, las cosas viejas quedaron atrás y ahora todas son hechas nuevas por la gracia de Dios, por el poder del Espíritu Santo, obrando en nuestra vida. Dios quiera que podamos realmente abrir nuestros corazones, aceptar esta nueva creación y que si hay alguien que no ha experimentado esta bendición que realmente el Señor tiene para usted, pueda abrir su corazón y permitir que el Señor haga esta obra maravillosa. Dice que este nuevo hombre es creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Este Dios creador y maravilloso sigue obrando en la vida de aquellos que se acercan a Él para darles una vida gloriosa, una vida eterna. Que Dios los bendiga ricamente
que abramos nuestros corazones y permitamos que el Señor pueda obrar con poder en cada una de nuestras vidas. Es aquí, es ahora, mueve mi Dios, haz tu obra, muévete con tu poder sobrenatural. Necesito acercarme, yo deseo hoy llenarme con tu amor y tu poder sobrenatural. Sobrenatural, sobrenatural, sobrenatural. Aquí es ahora, mueve mi Dios, haz tu obra, muévete con tu poder sobrenatural. Necesito acercarme, yo deseo hoy llenarme con tu amor y tu poder sobrenatural. Sobrenatural, 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 Bueno, hermanos, aquí llegando al final de nuestra programación, pero gozosos porque hemos tenido un día de victoria, un hermoso día en el que hemos podido estar en el templo, en nuestras 3 reuniones con nuestros hermanos, gozándonos en la presencia del Señor y recibiendo su gran bendición. Así que agradecemos a nuestro Dios por todo lo que hace a cada momento en nuestras vidas. Y aquí estamos dispuestos a seguir
creciendo y a seguir avanzando en el camino del Señor y a seguir trabajando para su obra, para que tantas almas que aún no lo conocen puedan llegar al conocimiento de nuestro gran Dios bondadoso. Vamos a estar ahora orando, vamos a estar unidos en esta oración, ustedes en su casa, nosotros aquí. Si tenemos peticiones en nuestro corazón, si hay necesidades, podemos pedir al Señor. Dice que la palabra del Señor dice que pidamos, ¿no? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Así que con confianza, con fe, vamos a orar y pedir al Señor conforme a las necesidades y las situaciones que queremos que el Señor pueda resolver. Amén. Señor, estamos en tu divina presencia, dándote gracias. Gracias por este tiempo que nos has permitido estar en tu presencia y, Señor, haber podido leer tu palabra, haber recibido tu palabra, Señor. Pero ahora estamos uniendo nuestras voces para pedirte, Señor, para clamar a ti por todas las necesidades. Tú que conoces, Señor, cada una de estas necesidades, obra con poder en cada vida, Señor. Los que están enfermos, los que están necesitando un toque divino, Señor, de tu poder. Señor, líbralos, sánalos, levántalos, Señor. Aquellos que están angustiados, que están deprimidos, Señor, con temores, que tu mano misericordiosa los libere para que puedan sentir tu paz y este gozo, Señor, que solamente tú puedes poner en los corazones. Señor, abre puertas de bendición, de prosperidad, de trabajo. Bendice los hogares, las familias. Y, Señor, suple toda necesidad conforme a tus riquezas en gloria. Todo lo pedimos en el bendito y glorioso nombre de Jesucristo y para gloria y honra de su nombre. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Padre amado. Gloria Hermanos, nos despedimos de ustedes en el amor del Señor y deseando que tengan un buen comienzo de semana. Que el Señor los bendiga ricamente. Worthy is the